Vamos a una de las principales informaciones de la jornada y que estuvimos entregando en directo esta mañana. El informe del organismo Human Rights Watch ha acusado graves violaciones a los derechos humanos, los cuales, según estas conclusiones, habrían ocurrido debido a falencias estructurales dentro de Carabineros de Chile. Claro, queremos profundizar en este tema. Estamos en contacto con José Miguel Vivanco, quien es director para las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un agrado estar con ustedes. Sí, preguntarle primero, conocimos más temprano ahí el detalle de este informe, pero luego de haber revisado todo esto y haber también entregado las conclusiones, ¿cuáles considera usted que son las situaciones más graves con las que se fueron encontrando durante el desarrollo de esta investigación? Mira, Patricia, aquí hemos podido registrar, comprobar exceso en el uso de la fuerza, con actos de brutalidad policial contra manifestantes, tanto pacíficos como violentos, por parte de la policía en Chile. Al igual que golpizas y hasta abusos sexuales contra aquellos que son detenidos por parte de carabineros en los furgones, como también en las comisarías. Estos abusos afectan también a menores. Todo esto está documentado en el informe, pero al mismo tiempo es consistente con la información oficial que manejan las instancias encargadas de investigación en este país, como el Ministerio Público, la Defensoría de Menores y la Defensoría Penal Pública. Sí, José Miguel, buenas tardes. Estamos a la espera en el Palacio de la Moneda de una respuesta por parte del gobierno. A esta hora está reunido el presidente Sebastián Piñera con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, pero usted tuvo la posibilidad de estar temprano a solas con él y quiero en ese sentido preguntarle qué parte de este informe le pudo entregar al presidente y cuál fue la respuesta que él tuvo respecto de las denuncias que ustedes están haciendo y también las recomendaciones. Mauricio, la reunión con el presidente creo que fue bastante productiva. Esta es la segunda reunión que tengo con él en las últimas 2 semanas. Esta reunión tuvo como propósito hacer la presentación del informe. Él ya lo tenía examinado, incluso hasta marcado con preguntas concretas y discutir algunas reformas urgentes que son necesarias de promover para que esta situación se corrija, para garantizar, por cierto, justicia, para que estos hechos no se vuelvan a repetir. En general, Mauricio, la actitud del presidente no fue de desacuerdo respecto al diagnóstico. Sí nos hizo ver que debíamos dejar constancia, por ejemplo, que en el uso de los perdigones también había, no solo la policía usaba perdigones, sino también particulares y grupos violentos que participan en las protestas recurren a los perdigones. Es algo que nosotros no disputamos, no estamos afirmando que la única fuerza que use perdigones sea la policía. De hecho, pudimos conocer el testimonio de carabineros en el hospital de carabineros que fueron víctimas de perdigones y en un caso en particular hasta llegó a perder el ojo. Y el otro comentario que hizo el presidente está relacionado con los protocolos que usa la policía, que el presidente dice que son protocolos impulsados por su gobierno. Esos son anteriores a la protesta, anteriores al 18 de octubre. Eso obviamente que nosotros lo reconocemos, pero que luego durante las protestas a partir del 18 de octubre, el presidente sostiene que el ministerio envió numerosos oficios a carabineros haciéndole advertencias respecto de su conducta. Esos oficios nosotros no los conocemos, pero entendemos entonces que el gobierno no ha estado pasivo frente a esta situación. Lo más importante, Mauricio, y con esto concluyo, es que aquí se ha suspendido el uso
de la escopeta de Perdigones. Creemos que esa suspensión debe ser no temporal, sino indefinida, mientras no se hagan una auditoría respecto de su uso. Sí, José Miguel, y en esta conversación que tuvo con el presidente, ¿mencionó él medidas, decisiones que fuesen a tomar a futuro? Lo digo, o si acaso él pensaba solamente esto dejarlo en los tribunales de justicia, que esa ha sido más o menos la declaración que él ha entregado en el pasado, o directamente considerar eventuales sanciones. Usted lo decía más temprano en la entrega de este informe, las fuerzas policiales no se mandan solas, están bajo la tutela del Ministerio del Interior. Patricia, nosotros le hicimos ver que obviamente Chile es una democracia y hay división e independencia de poderes. Y del mismo modo como se lo presenté al presidente de la Suprema Corte, Haroldo Brito, aquí los tribunales tienen una gran responsabilidad y ojalá se asegure con la intervención del Ministerio Público que estos hechos no queden impunes. Me refiero no solo a las violaciones a derechos humanos que hemos podido constatar, sino, por cierto, también a los actos de violencia de la que son responsables grupos violentos que actúan afectando a la propiedad, pero también atacando a los propios policías. Todos esos hechos, en cualquier democracia, deben quedar en manos de las instancias de investigación judicial. Pero en lo que le concierne al gobierno, el presidente dice que hay un proyecto de reforma en el Congreso para reformar Carabineros. Yo creo que ese proyecto es importante, es valioso, pero se queda corto. Creo que la fotografía, la radiografía que hemos tomado de Carabineros hoy exige medidas tan gruesas como esfuerzos que estén dirigidos prácticamente a refundar a la Policía Nacional en Chile. Ahora, en esa refundación, usted lo decía también en la conferencia de prensa, esto no basta con un par de cursillos de derechos humanos, con todo respeto, digamos, a quienes ejercen esa función, porque acá también, además de la violencia física que ustedes denuncian, hay particularmente otra que a muchos ha parecido igualmente alarmante, y no es la primera vez, por lo demás, que se denuncia por parte de organismos autónomos, que es el hecho de que de manera frecuente, dice el informe, Carabineros ha obligado a detenidos, incluidos niñas y niñas, a desvestirse y hacer sentadillas totalmente desnudos en comisarías. Esta práctica de desnudamiento se encuentra prohibida en los protocolos de Carabineros desde marzo del 2019, pero todavía ocurre y ocurría antes de las manifestaciones. Y también agregan que hay casos que se denuncia que a Carabineros tocaron los genitales de las mujeres tras obligarse a quitarse la ropa. José Miguel, situación de esta naturaleza, ¿cómo se remedia? Porque acá, en definitiva, hay denuncias concretas, hay denuncias puntuales, pero esto va más allá de la refundación de la policía, ¿o no? Sí, Mauricio, y creo que tú aludes a un punto de la mayor importancia, porque es importante, es vital contar con protocolos, es decir, con normas, con reglamentos, con estándares claros, muy bien definidos, que son las reglas del juego del accionar de cualquier policía en el mundo. Pero si no hay mecanismos de verificación, de fiscalización, para que esos estándares se aterricen en los hechos, nos quedamos en una discusión casi académica, una discusión abstracta, donde uno puede tener los mejores protocolos del mundo, pero si en los hechos no hay capacidad para implementarlos y para fiscalizar su cumplimiento, ocurre lo que estamos desgraciadamente lamentando en Chile. Ahora, de acuerdo a los resultados de esta investigación, ¿hay acá una eventual responsabilidad de mando, niveles superiores en Carabineros, o esto queda solamente limitado a aquella persona que utilizó una determinada arma antidisturbios o a quien haya cometido alguno de estos abusos que estamos describiendo? Patricia, en toda operación policial o militar, máxime cuando se trata de una entidad como Carabineros que tiene una estructura, yo te diría, casi militar en su forma de actuar habitual. La responsabilidad no se circunscribe únicamente
a los autores materiales, aquellos que están en la calle, al cabo o al sargento o sargento primero que violando los protocolos cometió un abuso, apaleó a una persona en el suelo y generó lesiones. Esa responsabilidad no solo recae en esos agentes, en esos funcionarios, sino también, obviamente, en sus superiores, que también responden en la medida en que estamos hablando de una fuerza jerarquizada que tiene algunas reglas claras y los superiores jerárquicos en cualquier investigación seria de tipo penal, los comandantes, los que tienen tareas de supervisión, deben también responder por esos hechos. José Miguel, usted es chileno, vive en Estados Unidos, pero lleva años trabajando por la defensa de los derechos humanos. Human Rights Watch ha estado trabajando solo en estos días en Ecuador, en Bolivia, pero lo que han visto en Chile, como chileno, ¿cómo calificarlo en este minuto? ¿Cómo calificarlo además tomando la distancia del tiempo respecto de hechos que muchos chilenos no veíamos hace muchísimo tiempo en el país? Mauricio, es lamentable, frustrante, yo te diría que es hasta deprimente ver una realidad como la que estamos comprobando. Yo te diría por dos razones. Por los líos de orden público que existen, que son reales, y que hay que restablecer unas normas básicas de convivencia ciudadana, donde se respete obviamente el derecho a la protesta pacífica, como en cualquier democracia, pero que eso no permita que haya grupos que actúen con el grado de violencia que hemos podido constatar en Chile durante estas semanas. Eso hay que afrontarlo. Pero en la mesa y en la discusión hay dos cuestiones que son centrales: el orden público y la fuerza pública. Y la fuerza pública con la que Chile cuenta, es decir, Carabineros, es una fuerza pública que incurre regularmente, ordinariamente, en violaciones a los derechos humanos. Eso no puede continuar. Hay que urgentemente introducir mecanismos de control, reformas necesarias para elevar el rendimiento de la fuerza pública, para restablecer el orden público sin que eso signifique más violaciones a los derechos humanos. Disculpe. Eso no es fácil de lograr. Parece sencillo de plantear. Es un desafío enorme que no se logra de la noche a la mañana, pero hay que arrancar lo antes posible en esa dirección. Perdón, pero ¿qué se le responde? Y también viendo la otra cara de la moneda, ¿no? A quienes señalan que lo que ha hecho Carabineros, o parte de lo que ha hecho Carabineros en estos días, es simplemente respuesta a los ataques que ellos también reciben, y dan cuenta de la cantidad de carabineros y carabineras heridos, incluso algunos atacados con bombas Molotov. Nosotros pudimos comprobar con examen de los récords médicos y de los propios carabineros que también hay carabineros heridos, efectivamente. Estuvimos, al igual que hemos estado en la posta central, aquí en Santiago, o en el Hospital Van Buren en Valparaíso, o en el Hospital San Salvador, visitamos una tarde el Hospital de Carabineros. Y de hecho, evidentemente también, y eso hay que denunciarlo y destacarlo, hay carabineros que han sufrido serias lesiones, como por ejemplo pérdida definitiva de un ojo. No son muchos, pero los hay. Esos hechos son crímenes. Esos hechos son, crímenes acá y en cualquier parte del mundo. Y deben ser, obviamente, investigados y ojalá identificados los responsables y sancionados aplicándoles el Código Penal en esta materia. Sobre eso no puede haber duda o vacilación alguna. Pero una cosa muy distinta es que que cualquiera intente justificar o explicar que frente a esa violencia extrema la fuerza policial puede proceder con brutalidad,
con carta blanca, sin importar las consecuencias. Es precisamente por esa razón que estamos en Chile, porque creemos que hay que ponerle término a esta situación y sobre la base del consenso, ojalá nacional, se promuevan reformas serias que eviten este tipo de conductas y que mejoren el rendimiento profesional de la fuerza pública en Chile. Sí, una última duda, José Miguel, en una discusión que a lo mejor puede parecer más bien semántica, pero que es importante para conocer la gravedad de esta situación. ¿Podemos hablar acá de una violación sistemática de los derechos humanos? Mira, cualquier ciudadano es libre de usar el adjetivo que quiera para calificar un cuadro como el que se presenta en Chile. Pero jurídicamente hablando, y en función de los estándares actualmente en vigencia, cuando uno habla de violación sistemática a los derechos humanos, se está refiriendo no solo a la repetición de una conducta, es decir, que se reitere durante un periodo de tiempo en una zona, en una región, por parte de algunos agentes públicos, es decir, agentes del Estado, policías o militares, unos abusos. No es solo la reiteración, hace falta un elemento adicional, y es el hecho de que exista evidencia que esa conducta irregular obedece a un plan, a una orden, a una campaña. Esos son los conceptos que usa el derecho internacional. A un ataque frente a la población civil. Y esa evidencia nosotros no la tenemos. No sabemos, no podemos afirmar que estos hechos son el fruto de esa orden. Sí podemos afirmar, Patricia, que estos hechos no son aislados, no son casuales, no son meros accidentes. Aquí ha habido la reiteración de una conducta y ha habido una práctica, me atrevería a decir, de violaciones a derechos humanos, tanto en las calles como en los sitios de detención. Pero que esos hechos obedezcan a una orden o a una campaña o una política oficial, si tú quieres, eso no estamos en condiciones de hacer esa afirmación. Sí, José Miguel, una última pregunta, agradecido de su tiempo. Este informe, a diferencia del informe que conocimos la semana pasada de Amnistía Internacional, prácticamente no menciona el actuar de las Fuerzas Armadas durante los primeros días de estado de emergencia. ¿Eso tiene alguna razón en particular o es que ustedes no encontraron allí irregularidades? No, lo mencionamos, Mauricio, en el informe hacemos una referencia a eso, que está esencialmente circunscrito a 4 homicidios. Uno en Coquimbo, otro en La Serena, claro, otro en Curicó y un cuarto en Talcahuano. Creemos que ahí estamos frente a casos de violaciones a derechos humanos en los que han participado los 3 primeros soldados y en el último en Talcahuano Infantería Marina. Son casos que están bajo investigación por parte del Ministerio Público. Hay también heridos por parte del Ejército. Hay 2 heridos graves y hay hasta 10 heridos adicionales que están en tratamiento. Pero hay 2 heridos graves del Ejército. Sin embargo, más allá de estos casos, que no son menores, son serios, son muy serios, son homicidios, y que esperamos que la justicia investigue a fondo y sancione a los responsables, no hemos conocido unas prácticas generalizadas como sí las hemos documentado en el caso de Carabineros. Muy bien, pues José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchísimas gracias por este contacto a la Televisión Nacional de Chile. Al contrario, un placer estar con TVN. Buenas tardes.